Romanos, el capítulo 5, versículos 3 al 5. Y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan. ¿A qué nos enseñan las aflicciones? A tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda ¿a qué? A superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras mentes y corazones y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Esta semana, el 29 de enero, Yoli y yo cumplimos 45 años de casados civilmente. Nos casamos civilmente ante la alcaldía de Santa Bárbara un 29 de enero y un 23 de febrero tuvimos nuestra ceremonia religiosa. Así que estamos llegando este mes a los 45 años de vida matrimonial. ¿Qué les parece? El matrimonio es en esencia un pacto de amor. Dígalo conmigo. El matrimonio es en esencia un pacto de amor. Este mes es el mes del amor y la amistad. Así que voy a dedicarlo a hablar sobre 4 virtudes del amor. Del amor que se debe tener en una pareja de novios o una pareja de esposos, el amor que deben tener los padres para los hijos y los hijos para los padres, el amor que se deben tener los hermanos en una familia, del amor que se tienen los amigos, del amor que se tienen los hermanos en Cristo. De ese amor hay 4 virtudes que son esenciales para expresar el amor. Y voy a hablar sobre cada una de ellas. La virtud de la paciencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, claro, cuando usted mira el matrimonio se da cuenta de que si no fuera porque hay paciencia, la cosa no llegaría muy lejos. Así que se imaginan ustedes que Yoli y yo hemos tenido 45 años de paciencia. ¿Verdad? Claro. La segunda virtud de la que vamos a hablar este mes es la virtud del perdón. En el amor, ya sea el amor de padres e hijos, ya sea el amor de amigos, ya sea el amor de cónyuges, el perdón es una virtud esencial, importantísima. Veo yo que una de las dificultades más serias que tienen, sobre todo los matrimonios, es cuando no han aprendido a perdonar los errores del pasado y los van arrastrando y arrastrando como si fueran facturas viejas que se guardan y se sacan cada vez que se puede. El perdón. La tercera virtud en el amor es la fidelidad. Claro que hay que ser fieles en el matrimonio, pero también hay que ser fieles como amigos. Hay que ser fieles en la familia. Y particularmente entre los cónyuges, la fidelidad. Y la cuarta virtud de la que vamos a hablar, nos lo planteará el pastor Marcos el último domingo de este mes, es la virtud del altruismo. De eso se habla poco, pero es esencial. De ello vamos a predicar este mes. La virtud de la paciencia, ese es nuestro tema. En este texto de Romanos 5, 3 al 5, el apóstol Pablo afirma que Dios es el que derrama el amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo.
En los años de matrimonio que tengo con Yoli, 45 ya, nosotros oramos, y yo particularmente lo hago permanentemente: Espíritu Santo, dame amor por mi esposa, permanentemente. Porque si el amor lo da Él, no lo fabrico yo, entonces se lo pido a Él. Es el amor lo que sostiene nuestra esperanza de que las cosas irán bien. Pero la esperanza solo se fortalece en la medida en que uno supera las pruebas. Y lo que nos ayuda a superar las pruebas es la paciencia. Déjenme comentar esto un poquito. El amor me hace sentir que las cosas van a estar bien. Me hace vivir la esperanza de que hay salvación de Dios en nuestra vida de pareja. Pero la esperanza solo se fortalece en la medida en que uno supera las pruebas. Cada prueba superada te da esperanza. Y lo que nos ayuda a superar las pruebas es la paciencia. Cuando nos casamos, nadie nos advirtió de todo lo que iba a suceder. Nadie podía recorrer nuestro camino. Pero les pregunto a los matrimonios aquí, ¿acaso no es cierto que la vida matrimonial está llena de pruebas? Una y otra. O en la vida familiar, en la vida de amigos. Mis más cercanos amigos son gente que me han probado. Algunos me han sacado de las casillas, pero son mis amigos. Y lo que hace que uno pueda superar una prueba es que uno tenga paciencia. La paciencia, ¿qué es? La paciencia, lo leemos, es esa capacidad de ¿qué? Aceptar y tolerar las diferencias, los fallos y los tiempos de la persona que se ama, sin perder la calma y sin entregarse al enojo y al desquite. Hay tres cosas que uno tiene que aprender a aceptar y tolerar. Uno, que pensamos diferente, que sentimos diferente, que percibimos diferente. No hay cosa peor que un cónyuge tratando de imponerle la forma de ver las cosas al otro. Se pagan precios muy caros. En mi propia experiencia, yo lo puedo decir, cuando he intentado que Yoli piense como yo, realmente resulta doloroso para ella y finalmente para mí. Uno tiene que aprender a aceptar y tolerar las diferencias. Las otras son las fallas, porque no sé si hay alguna pareja de novios por aquí, pero les quiero anunciar, él te va a fallar, ella te va a fallar. Si eso no hay forma de quitarlo, en algún momento nos vamos a fallar. Nos fallamos en el seno de la familia. Tu papá y tu mamá te pueden fallar, tus hijos te pueden fallar. Y la tercera cosa que tenemos que aprender a aceptar y tolerar son los tiempos. El ritmo de vida que yo llevo es distinto al de mi esposa. El ritmo de vida entre una mamá y una hija son distintos. La hija va a decir, mamá, más anticuada, es lo normal. Y la mamá va a decir, mi hija está demasiado modernizada, tengo que cuidar eso. Es decir, son tiempos distintos. Permítame resumir de nuevo el texto bíblico que leímos con estas palabras. Las pongo en pantalla para que las podamos ver. Debemos alegrarnos cuando en las relaciones interpersonales uno tiene que enfrentar pruebas y dificultades, porque esas aflicciones
nos enseñan a tener paciencia. La paciencia es la que nos ayuda a entender que las cosas irán mejor gracias a la garantía del amor dado por Dios. De eso es lo que se habla en ese texto, fundamentalmente. Así que la paciencia es una virtud del amor, esencial para poder vivir con otra persona. Es esencial. Si usted no tiene paciencia, no va a llegar muy lejos su relación. Tiene que tener paciencia. El griego traduce la palabra paciencia del término upumoné, que significa tener aguante. Así que si usted quiere de otra manera, en lugar de decirle tenga paciencia, tenga aguante. Lo que me llama la atención de la palabra hipomoné es que es aguante con alegría, es lo que significa. O sea, con buen sentido del humor. Aguante con gozo. No es aguante desesperado, ¿verdad? Bueno, adentrémonos al tema y voy a plantear 3 cosas acá. Espero lograrlo. Primero, el campo de prueba de la paciencia. ¿Cuál es el campo donde la paciencia se es puesta a prueba? Pablo habla de que el campo de prueba para los que debamos ejercer la paciencia son los sufrimientos o aflicciones. El campo de prueba de la paciencia son las aflicciones. Hace muchísimos años, tal vez 50 años, estaba yo en una reunión de oración, o de estudio más bien, de la palabra, en la iglesia en la que pertenecía. Y entonces me levanté y dije, yo le pido al Señor que me dé paciencia. No recuerdo cuál fue la situación que era, pero inmediatamente don Aníbal González, el papá de Midey, que está por allá, se levanta y dice, él tenía esa expresión, dice, muchachos, si le estás pidiendo paciencia a Dios, lo que quieres pedirle en el fondo son pruebas. Porque la única manera de que uno llegue a tener paciencia es teniendo pruebas. Y es cierto. En Romanos 12:12, Pablo dice, tengan paciencia en las dificultades. Cuando una pareja me dice, o un matrimonio me dice que estamos teniendo dificultades, no me dicen nada nuevo, nada que otros no tengan. Todos tenemos dificultades. La vida conyugal es una cadena de dificultades que deben ser superadas con amor, y para lograrlo es necesaria la paciencia. Hay 3 campos de prueba donde la paciencia es esencial. Vamos a ver si concordamos. ¿Cuándo es necesaria la paciencia? Cuando salimos con tonterías. Es más, yo le creo que la mayor parte de los conflictos, de los roces entre un matrimonio, son producto de tonterías. Yo recuerdo una historia que comenzó con una discusión de un esposo reclamándole a su esposa que no le había puesto el botón de la camisa. Se le había caído y no le había puesto el botón. No me pusiste el botón, yo necesitaba esta camisa. Comenzó por allí y ¿saben? La historia era una historia real. ¿Saben qué terminaba? Firmando el divorcio. Porque le sacó una cosa y luego le sacó la otra, uno al otro, y ahí se fue haciendo y se hizo un miche. El miche llevó a muchos días sin hablarse. Los muchos días sin hablarse le llevó a resentimiento. El resentimiento le llevó a reproches más profundos. Y se sacaron historias pasadas. Y finalmente terminaron en un juzgado buscando su divorcio. Una tontería. Porque díganme si la falta de un botón en una camisa no es una tontería. Miren lo que dice Pablo. 2 Corintios 11:1. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Muchas, pero muchas, una gran
un gran porcentaje de las causas por las que tenemos fricciones en nuestras relaciones es por tonterías. Y yo digo que si le damos demasiada importancia a las tonterías, reflejamos una falta de madurez personal. Porque una persona madura sabe dejar pasar lo que es una tontería de lo que es esencial. El segundo campo donde se necesita la paciencia, cuando se sufre un maltrato, ahí estamos hablando de algo más serio. Porque yo te voy a decir que el lugar donde más te maltratan a vos es en tu casa. Y el lugar donde tú maltratas a tus papás es en tu casa. Es normal que hayan cierto tipo de maltratos entre más cercana es una relación, pero hay maltratos y hay maltratos. Primera de Pedro 2:19, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Cuando hay un maltrato, uno tiene que llenarse de paciencia. Y el tercero es cuando se enfrentan tentaciones. Santiago 1:12 lo dice de esta manera, lo leemos juntos. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Sí, hay que tener mucha paciencia cuando una de las partes está pasando por tiempos de tentación. Entonces, esas tres cosas, esos tres campos, son usuales en las relaciones humanas. La paciencia, en segundo lugar, es un don de Dios. ¿Lo dice conmigo? La paciencia es un don de Dios. Pongamos atención a lo que dice Romanos 15:5. Lo leemos. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. ¿Quién es el que da esa paciencia? Dios. Que Dios, quien da paciencia, los ayude a vivir en plena armonía. ¿Cuál es el propósito de la paciencia? Uno de los propósitos de la paciencia, que uno aprenda a vivir en armonía. Óigame, si usted no tiene paciencia, se acaba la armonía. Les doy un secreto que es muy conocido, pero de todas maneras se lo quiero repetir. Les voy a decir el mejor secreto cuando se tiene un conflicto y hay que tener paciencia. ¿Saben cuál es? Quedarse callado. Ser cuidadoso con lo que se dice. Porque a veces lo que uno dice después es peor. Es peor. Dios es el que nos da la capacidad de la paciencia. Pablo, como ya hemos señalado en Romanos 12:12, dice que algo más. Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan ¿qué? Orando. La paciencia la recibimos de Dios mientras oramos. Claro que si usted no tiene paciencia y no ora, está fregada la cosa. Tiene que orar. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, después de un trayazo ahí con su esposa, usted se va al cuarto y agacha la cabeza y ora al Señor, y eso le es de fortaleza y eso le es de bien? Pero si no lo hace, no tiene buen resultado. Así que la paciencia es un don de Dios. Y tercero y final,
Finalidades al ejercer la paciencia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué decido que voy a ser paciente? Segunda Timoteo 4:2, hablando sobre la urgencia de predicar la palabra de Dios, dice, lo leemos: corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ahora, todos los que son pareja aquí, quiero decirles esto: vuélvase hacia su esposa, su esposo, su novio, la persona que tiene a su lado, y dígale esto: mi papel es corregirte, es reprenderte, es animarte y es enseñarte. Sí, porque es que algunos adquieren esposos solamente para que las mantenga, ¿o no? O algunos quieren esposa para que les dé la comidita y les lave la ropa. No, las relaciones de pareja son relaciones que tienen que ver con esto. Nosotros tenemos una tarea de perfeccionamiento en la vida. Imagínense que cuando yo me casé, era pocos días antes de cumplir 23 años. Y Yoli a pocos días de cumplir 20 años. Éramos muy jóvenes. No estábamos hechos, aunque nos considerábamos muy adultos. No estábamos formados, aunque creíamos que lo sabíamos todo. Con los años uno se da cuenta de que toda la formación y madurez que va adquiriendo es el resultado de que su esposo o su esposa te corrigió en algo, aunque no te gustó. O te reprendió en algo, aunque no te gustó. O te animó en algo. O te enseñó algo. Así que Pablo dice que uno debe corregir con paciencia. Bueno, porque no se trata de corregir por corregir, se trata de corregir con paciencia. Se trata de reprender con paciencia. Claro, si usted es de aquel tipo de persona que cuando su esposa hace algo, él le dice: te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás. Esa forma de reprender no es nada paciente, no es armoniosa. Debes animar con paciencia. Sobre todo si la persona reacciona negativamente, hay que tener paciencia. Y debes enseñar con paciencia. Diga conmigo: corregir, reprender, animar y enseñar. Esas son las 4 cosas que la paciencia debe procurar. Hay quienes simplemente resisten, pero no corrigen, ni reprenden, ni animan, ni enseñan, porque simplemente lo que hacen es aguantar por aguantar. Y la paciencia no es un simple aguante. Somos pacientes porque queremos corregir. Somos pacientes porque queremos reprender. Somos pacientes porque queremos animar. Somos pacientes porque queremos enseñar. En Santiago 5:7 se dice que como el agricultor que espera con paciencia la cosecha, tiene que esperar con paciencia. El agricultor siembra con paciencia. El problema nuestro es que nosotros a veces queremos reprender o corregir algo y queremos que hayan resultados inmediatos. Entonces, como no lo hubo, nos llenamos de impaciencia. Pero no te dije ayer, no te hablé ayer, no te hablé la semana pasada de esto. No fue. No, momentito. Como digo yo, cuando alguien me pide que cambie algo, le digo: ¿para cuándo quiere el cambio? Porque si me lo dice de inmediato, yo podré saber si puedo de inmediato o no. Pero algunos cambios a mí me demoran semanas y a veces hasta meses, y cuidado que algunos no, hasta años. ¿Para cuándo quieres el cambio? Así como el agricultor espera con paciencia la cosecha
Santiago 5:7, así es como debemos esperar que vengan los buenos resultados de nuestra paciencia. Si nos queremos amar, tenemos que amar con paciencia. Mi mamá me contaba una triste historia que ella vivió por haber usado un dicho sobre la paciencia que no debió usar en ese momento. Su mamá le exigió algo, que fuera rápido hacerlo. Mi mamá no lo hizo rápido, entonces su mamá volvió otra vez de nuevo a decirle, te dije que hicieras tal cosa. Y ella se volvió y le dije, paciencia, piojo, que la noche es larga. La volvieron al revés. Sí, claro. Hay que ser paciente y hay que esperar, pero también hay que saber que la otra persona tiene que también poner de sí misma, que no va a esperar toda la noche, ¿verdad? Muy bien. Los diccionarios, y estoy finalizando, dicen que la paciencia es la capacidad de sufrir o tolerar sin quejarse ni rebelarse. Es la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. ¿Lo leemos? La paciencia es la capacidad de sufrir o tolerar sin quejarse ni rebelarse. Es la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. No es tan fácil. Por eso es una virtud del amor. Porque cuando uno ama, uno aprende a tener paciencia. Yo te digo una cosa, si vives con una persona que no es absolutamente nada paciente contigo y te dice que te ama, está completamente equivocada. La persona que te ama va a ser paciente contigo, porque la paciencia es una virtud del amor. Se trate de amigos, se trate de parientes, se trate de cónyuges. Tenemos que ser pacientes si amamos. Hay que tener paciencia para esperar que algo cambie. Y la persona debe poner de sí misma también para cambiar. Terminamos, hermanos, con este texto de la Biblia que les pido leamos juntos de Romanos 8:25. En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Estamos esperando lo que aún no podemos ver, pero esperamos con paciencia. Hermanos, en este mes del amor y la amistad, recordémonos, una virtud del amor es la paciencia. Sumamente pacientes a la hora de convivir con otros. Oremos. Padre, te doy gracias porque nos permites reflexionar sobre el amor a la luz de la Escritura y entender que nadie puede decir que ama a otros si no es paciente con ellos. Danos capacidad, Señor, de paciencia frente a los sufrimientos y conflictos que tenemos y ayúdanos, oh Dios, a madurar, a crecer, a cambiar y a perfeccionarnos. En el nombre precioso de Jesús y decimos amén y amén.